Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de los premios Oscar que fueron entregados ayer. Hicieron una performance de Defying Gravity que la cantó Ariana Grande y Cynthia Erivo. Nada puede salir mal. Dos grandes cantantes. Y aparte ese musical, por Dios, qué maravilla, no saben. Saben que yo soy intérprete de teatro musical. Lo he visto muy de cerca. No participé de este musical, pero sí estuve tras telón ayudando. Y, ay, Dios mío, qué maravilla, qué maravilla. Así que vamos a poner la bandera donde se conmemoraron estos premios Oscar. Vamos a ver qué nos transmite después de la intro. Bueno, acordate que si te gusta este tipo de reacciones, no te olvides de suscribirte al canal, claro. Haceme un tuki en suscripción, el botoncito ese que dice suscribirse, que es lo que me ayuda a seguir creciendo. Y al lado, en campanita, ¡cling!, la campanita, para que te avise cuando subo más de este contenido. Y después, bueno, si te gustó, un me gusta, algún comentario o lo que te gusta poner al artista tuyo favorito, por ejemplo. Bueno, ahora nos vamos a ver. La canción de Defying Gravity es un número icónico del musical de Broadway Wicked, que cuenta la historia de los eventos previos al Magos de Oz, que ya como hice antes la reacción, ya vimos la canción Over the Rainbow que hicimos hace un ratito. Así que ahora van a hacer el dueto de los personajes. Elphaba, que la hace Cynthia Erivo, y Glinda, la futura bruja buena del norte, porque la bruja mala del oeste la hace Cynthia Erivo, y la bruja buena del norte la hace, que es Glinda, la hace Ariana Grande. Y bueno, van a hacer este gran dueto, que es la toma de decisión de no seguir por parte de la bruja mala, que sería la bruja mala, Cynthia Erivo. Tiene que ver el musical, obviamente, ¿no? Pero no quiere seguir las reglas impuestas por la sociedad y en lugar de ello seguir su propio camino y sus convicciones, incluso si eso significa ser rechazada por los demás. O sea, pone todo en un balance diferente a lo que se ve. La bruja buena, bruja mala, quién es el bueno, quién es el malo, ¿qué pasa por acá? La metáfora de desafiar la gravedad simboliza la liberación de las ataduras que la mantienen restringida y la decisión de tomar riesgos para alcanzar sus propios objetivos. Dicho esto, nos vamos a la reacción. ¡Ay, qué bellas ambas dos! Unlimited. Together we're unlimited. Together we'll be the greatest team there's ever been. ¿Cómo la mira? ¿Cómo la mirada cómplice? Fíjense entre ellas. La voz de Cynthia, por Dios, qué voz poderosa. Pero bueno, es de relato, están hablando. Land our dreams the way we planned them. If we work in tandem, there's no fight we cannot win. Just you and I, defying gravity. Ahí hicieron armonías, señores. Están de la mano haciendo armonías, cosa hermosa. Están tratando de desafiar la gravedad de la mano. Obviamente Ariana con su voz de más soprano, más arriba, más aguda, y la voz más poderosa de mezzo soprano que tiene Cynthia, que le da el poder de la mezzo soprano, de desafiar esta gravedad, de decirle, estamos juntas, vamos para adelante. With you and I, defying ¡Armonía! gravity, they'll never bring us down. ¡Ay, piel de gallina! Se fue Glenda. So if you care to find me,
¿Vieron que no le cuesta? ¿Vieron cómo fue a los agudos sin que le cueste nada? As someone told me lately, everyone deserves a chance to fly. And if I'm flying solo, at least I'm flying free. Look que tiene, fíjense las uñas, el aro, el look que tiene, es impresionante, porque si bien en el musical está ella vestida, está pintada de verde, diciendo que ella es totalmente diferente, y sin embargo quiere ser aceptada por su corazón, por lo que es realmente. Acá ella está vestida también de un modo diferente, si se ponen a pensar. Quizás su forma de vestir siempre, pero no está como la media aritmética, digamos, el promedio, ¿no? Y ella realmente desafía, es como es y punto, no le importa cómo luce, está pelada, o sea, no tiene pelo y le gusta ser así y lo lleva con orgullo. ¿Por qué? Porque es ella misma, el ser interior es lo que importa. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Es hermosa. To those who ground me, take a message back from me. Tell them how I am defying gravity. I'm flying high, defying gravity. The fire. A ver, voy a sacar el ruido. The fire and gravity. Ese the fire es agudísimo y ella lo está haciendo belting, no está pasando la cabeza. Es la dificultad que tiene esta canción, que la tiene que cantar alguien que sepa manejar muy bien el belting, la voz de pecho, tiene que ser alguien con una voz muy poderosa. Es muy maravilloso eso. And soon I'll match them in renown. ¡Ay, el melisma! And nobody Con su plato. in all of Ahí le levantan. no wizard that there is or was. Saben que en el musical ella es levantada por un arnés y vuela. En realidad no parece que está levantada por un arnés. Ella es como que vuela y termina arriba toda vestida de ver. Ay, una cosa loca. Lo tienen que ver. Is ever gonna Sale volando. ¡Ay, Dios mío! Vamos a poner un wow. Dios mío, corazones, no puede ser mejor. Un down que con todo el poder, maravilloso. Hay coros, señores, hay coros. No, 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 no. Una maravilla. Espectacular. Los aplausos, todos de pie. Esto es espectacular, señores. No, 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 no. Es para aplaudir. Nosotros también lo vamos a aplaudir. Una maravilla. Una maravilla. Un poder vocal en ese agudo final. De belting, de pecho. Que emocionó a todos. Todos se levantaron. Es algo que a nosotros, la letra, nos llega a todos, porque de alguna manera todos tenemos ataduras que nos mantienen así como restringidos o decisiones por tomar que no las tomamos por miedos. Entonces es una letra que a todos nos llega de alguna manera y nos sentimos diferentes. Y ver a alguien que lo cante y lo grite de alguna manera, un agudo, es un grito colocado. Entonces, que ella lo grite colocadamente, ¿no? Con ese hermoso agudo, es como un grito que nos representa. Y es una maravilla, es una maravilla. Bueno, espero que les haya gustado la reacción. Yo, bueno, les dejo mis links por si tienen ganas de ayudar al canal, que me vendría muy bien. Pero sobre todo me ayudan si se suscriben. Hacen un tuki tuki de suscripción en campanita
Eso me ayuda mucho para que siga creciendo el canal. Tuki tuki, no cuesta nada hacer un tuki. Es gratuito, ¿eh? Es totalmente gratuito y es lo que me ayuda a que siga haciendo reacciones. Y bueno, les dejo todo mi amor y mi cariño. Saben que a mí el teatro musical es lo que más amo en la vida. Esto me llenó de alegría. Los quiero. Nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.